El cielo es azul y mi pañuelo blanco, mi equipo, Millonarios. Al fútbol con el alma y con el corazón a millos. Yo le canto, Millonarios, Millonarios. Buenas noches, queridos amigos de la tertulia embajadora, suscriptores de Lucho Arango, amigos de Azules de Amistades, de la cantera embajadora y de todos los grupos que nos acompañan en diferentes lugares del mundo. Tenemos hoy el privilegio de que nos acompañe para compartir unas preguntas a un jugador muy importante en la historia de Millonarios, que es Omar Vázquez. Omar Vázquez, pues que ha jugado en muchos equipos de Colombia y el mundo, pero con una destacada presencia en Millonarios. Ha estado 3 veces en Millonarios en diferentes momentos, pero en su segunda estancia, pues tal vez fue la más gloriosa, porque estuvo cuando ganamos la Estrella 12, y si no estoy mal, pues la Estrella 12, no, la Estrella 14 en el 2012. Y Sí. si no estoy mal, también estuvo cuando ganamos la Copa Colombia. Claro, claro que sí, Luis. Ahí estuvimos con ese privilegio también enorme de ser campeones. Exacto, y no todos los que están en Millonarios han tenido ese privilegio de ganar Liga y Copa. Luego es un jugador distinguido. Para nosotros es un verdadero gusto conversar con él hoy. Creo que está radicado en Bolivia en este momento, ¿es correcto? Bueno, Luis, nuevamente buenas noches para todos, para los hinchas de Millonarios. Ahora que ustedes hablaban curiosamente de tener hinchas digamos, en muchas partes del mundo, pues yo personalmente no me sorprendo, porque con las posibilidades que he tenido de viajar a algunos lugares, en todo momento y en todo lugar, Millonarios es muy reconocido en su historia, la riqueza también de su hinchada en cuanto a su grandeza, pues eso lo magnifica y bueno, para mí es una alegría enorme estar con ustedes compartiendo. Y Luis, en estos momentos estoy en Bogotá. Yo terminé mi vínculo en diciembre, regresé acá a Bogotá y bueno, por el momento pues esperando que toda esta situación pase. Pronto me adelanto un poquito a lo que nombrabas anteriormente acerca de los títulos alcanzados en Millonarios, y hace poco hablaba con un compañero, bueno, una persona que también me dijo que interactuáramos un rato. Yo le decía que para mí es muy valorable, no me jacto de esto, simplemente que lo hablo porque pues para mí es un logro enorme. Qué pena con usted, Luis. Para mí es un logro enorme el hecho de llegar desde los 15 años a Millonarios, haber hecho todo ese proceso de divisiones menores, y para Rosangélica, bueno, para Luis y para los que nos acompañan, yo pude ser campeón sub-17 a nivel nacional con el profe Nilton. Luego fui campeón sub-19 con el profe Serve. Volvimos a ser campeones de la categoría Primera C con el profe Nilton Bernal. Y eso era quizás para mí, pues, como Claro. a vivir más adelante, porque el profe Nilton, que había tenido el privilegio de ser campeón en el año 88 junto con el profe Serve, siempre nos hablaban de eso. Entonces, yo llevo esto a digámoslo así, a mencionarlo, porque pues he podido ser campeón en Millonarios, digámoslo así, en cada categoría, hasta llegar al equipo profesional y poder serlo 2 veces. Pues realmente yo me siento muy realizado y muy privilegiado, porque ser campeón en Millonarios no es algo fácil, pero es algo que también se vuelve muy especial, ¿no? Claro. Oiga, estimado Omar, le cuento que usted y yo tenemos una coincidencia. Yo viví en Los Ángeles, en Estados Unidos, 11 años, y también estoy en Bogotá ahorita. Yo llegué el viernes pasado y me voy a radicar aquí unos meses. Entonces estoy en Bogotá recién radicado, y yo creo que usted también debe llevar poco tiempo en Bogotá. Sí, claro que sí. Ya llevo buen tiempo acá. Y bueno, si Dios permite y después de esto tenemos el privilegio de vernos personalmente, pues para mí sería un enorme placer. Claro que sí, Omar. Bueno, Rosita, entonces comenzamos ya con las preguntas. Perfecto. Omar, muy buenas noches. Como perfecto. le dije, La metodología
Sí, don Lucho, siga. Siga y yo continúo ahora. No, le voy a explicar a Omar que la metodología es que Rosa y yo alternamos, Rosita y yo alternamos, ella hace una pregunta, después de otra, y Javier, que ya se reintegró, hace una repregunta o pide una aclaración, no en todas las preguntas, en algunas. Recogimos preguntas de todos estos grupos que tenemos, pero hicimos una selección y dejamos solo 12 preguntas para que no se nos alargue mucho esto. Y empezamos con Rosita, le cedo la palabra, por favor. Perfecto. Muchas gracias, señor Lucho Arango. Muy buenas noches a todos los tertulianos, a don Lucho, Javier y el señor Omar Vázquez. Como le dije, mi nombre es Rosa Angélica y para mí es un honor estar en esta entrevista con ustedes, realizarse. La primera pregunta es, usted es un jugador que todos lo conocimos por ágil, rápido e inteligente. Usted vuelve en el 2008, pero anota su primer gol en el 2009. ¿Por qué no pisaba tanto el área? ¿Una cuestión táctica de su estilo de juego? Bueno, las preguntas creo que están muy buenas porque no son tan comunes. Me alegra, me agrada, de verdad me agrada eso. Rosa, sí, creo que es un tema que de pronto tácticamente no lo tengo como un hábito, no lo tenía como un hábito y de pronto eso, digamos que me ha costado en el hecho de no ser un jugador con tanto gol. Creo que ese tipo de cosas, digamos, cuando yo empecé el proceso o antes de llegar al equipo profesional, mi característica habitual era eso, de pisar el área, remate de media distancia, buen remate de media distancia, pero sí hubo momentos donde yo mismo me evaluaba y decía, pues tengo que ser más insistente, más incisivo en poder llegar a marcar gol y eso obviamente se logra pisando el área. No es un tema táctico, digamos, que me hayan dicho, no, Omar, hasta aquí llega, no, porque claramente uno en esa posición lo que más busca es poder o dar un buen pase gol o en su momento poder también ser una opción para recibir el pase y poder llegar a anotar. Y sabemos que el área es el lugar donde pues claramente se producen las opciones más claras para uno anotar. Perfecto. Omar, Sí. una variación de ahí. Usted cuando jugaba con Millonarios en la mejor etapa que usted tuvo, usted era un Millonarios que salía mucho por las laterales. O sea, no sé si me equivoco, ¿está Lewis Ochoa? Usted jugó con Lewis Ochoa, ¿sí? Sí, claro. Entonces, Lewis tenía muy buena salida y siempre llegaba al final de la raya. ¿Usted cree que si de pronto en ese momento no hubiera coincidido con un jugador como Lewis en ese nivel, usted de pronto se hubiera visto más obligado por la premura pues del mismo estilo de juego a pisar esa área? ¿Usted en algún momento pensó o simplemente dijo, no, pues yo, digamos, voy a hacer una alternativa, pero el hecho de que el estilo de juego marcara que Lewis llegara hasta el final le ayudó mucho a tener esa reflexión y no sentirse apurado por eso? Quizás a veces uno de pronto pierde un poco esa ambición y más teniendo jugadores referentes en el área, un jugador 9, el sistema que jugábamos era un 4-2-3-1 y lo que hablabas ahorita claramente, Javier, Lewis daba mucha salida, entonces a veces también el juego se vuelve muy directo en que de pronto el balón no pase tanto por la mitad del campo, sino más que todo por los costados y eso genere mucho centro. Mi estatura tampoco de pronto por momentos perdía convicción en llegar a decir no, puedo llegar a ganar un balón por juego aéreo, más bien esperaba un rebote o que la pelota la tiraran atrás. Pero yo creo que más que esas situaciones son cosas, como lo hablaba anteriormente, digamos, que van en cada quien. Son maneras y son cosas que uno, pues, como jugador tiene que adecuar, adaptarse e implementar, no solamente buscar un juego interno, un juego por la mitad de la cancha, como normalmente de pronto nos gusta a nosotros los volantes de creación, sino también tener esa, como lo llaman en el fútbol, desconfianza de que cuando el balón va al área, cualquier cosa puede pasar y si uno está ahí, pues es el más opcionado también para tener posibilidad de gol. Claro. Entonces sí, pues digamos que le facilitaba también mucho la vida el esquema de juego para que Omar pudiera desarrollarse más por la mitad y no sentirse presionado. Gracias, Omar. Don Luis.
Rosita, yo creo que usted tenía una contrapregunta cortica también. No, le quería decir que sí, que el trabajo se hace en equipo y la precisión de los pases, según si te hacen un buen pase, tú y ves las posibilidades de hacer el gol o te hacen, es muy interesante y muy importante. Claro. Muchas Bueno, gracias, Rosa. Gracias, don Omar. Lucho, y muchas gracias, Omar. Sí, señor. Con gusto. Omar, veo que usted nació en Cúcuta. ¿Usted vivió en Cúcuta algún tiempo o salió de Cúcuta muy joven? Sí, don Lucho, yo soy de un municipio que se llama El Zulia, El norte Zulia. de Santander. El Zulia, bueno, es un municipio muy cercano a Cúcuta. Allí estuve aproximadamente hasta los 12, 13 años, que fue el momento donde, por temas de trabajo, pues decidimos con mis papás llegar aquí a Bogotá. Pero sí tuve pues parte, bueno, mi niñez y parte de mi adolescencia en mi municipio, más que todo. Como le decía, no es en Cúcuta, sino El muy Zulia. cercano. El Zulia, sí, señor. En Zulia yo me acuerdo que había muchos cultivos de arroz. Sí. Una zona arrocera en esa parte del norte de Santander. Sí, señor, está muy bien informado usted. Yo me acuerdo, es que yo iba mucho a Cúcuta en una época. Claro, yo iba mucho a Cúcuta en una época porque un primo mío era el director de Fediarroz en Cúcuta. Entonces manejaba todo lo del norte de Santander, incluido el Zulia, obviamente. Sí, es un municipio que, pues, en ese tema, digamos, lo que se basa como un poco su economía, sus cultivos y demás. También está un poco la pesca. Es un municipio que tiene cerca algunos ríos, el café. Bueno, hay varias cositas que se dan allá. Mi familia como tal, ha sido una familia de zapateros, mis tíos, mi papá, y de hecho cuando vinimos a Bogotá, pues yo llegué inicialmente a vivir al barrio Quiroga, que era muy cerca ahí del Restrepo, donde mi papá pues digamos que tenía su empleo y eso era lo que nos generaba en ese momento para poder vivir y poder estar bien. Bueno, perfecto. No, es que a mí siempre que me hablan de Cúcuta me llega el mensaje al alma. Una pregunta muy rápida, así como para entrar en ambiente. Usted jugó también en Girardot, en el Girardot Fútbol Club, y me dicen que usted tuvo gran amistad con un camerunés de apellido Chupe. ¿En qué quedó esa amistad? ¿Qué quedó esa relación con él? ¿Sigue en contacto o no? Sí, don Lucho, vea que curiosamente fue algo para mí especial, porque cuando yo llegué a Girardot, si me permiten, les cuento un poco bien la historia. Sí, claro, En ese claro que sí. En ese momento, y lo voy a hablar pues, digámoslo así, sin reserva alguna, en ese momento era lo de la norma sub-20. Nosotros con el profe Nilton habíamos hecho un buen proceso y en ese momento también Mario Van Emerac tenía el equipo. Entonces, al siguiente año estábamos a la expectativa, porque nosotros éramos los de la norma, en saber qué iba a pasar. Estábamos todos atentos y bueno, por cosas normales que yo la verdad no las juzgo. De hecho, Bubi, el hijo de Mario Oscar Van Emerac, un gran amigo mío, todo eso, él empezó a entrenar con el equipo profesional y nosotros nos quedamos en las divisiones menores y nosotros, bueno, de pronto la otra semana, y prácticamente así pasó un tiempo y nos dimos cuenta que Oscar iba a ser la prioridad en la norma. Pues su papá estaba ahí, tampoco hay que quitarle mérito, para mí Oscar un excelente jugador, pero pues también nosotros sentíamos que no estábamos teniendo como esa inclusión o de pronto nos estaban dando el valor que queríamos. Yo me le acerco al profe Luis Augusto García y le digo, vea, profe, yo veo acá la cosa muy difícil, si a usted le parece, yo me voy, déme mis documentos y yo me devuelvo a Cúcuta. Y él en su manera de ser, no, Chinito, ¿cómo va a hacer eso? No sé, no se acelere, tranquilo. Venga, me abrazó, me llevó a la cafetería, me invitó un café, bueno, ahí hablamos. Me dice, deme 2 días y yo le soluciono ese problema. Entonces me fui a la casa y en la tarde me llamó. Me dice, venga, huevón, hay una posibilidad en Girardot. Se va para allá, váyase para allá y viene en 6 meses
bien fortalecido, echa cuerpo, conoce, ¿qué tal? Bueno, el profe, mejor dicho, al final no me convenció porque a mí también me llamó la atención esa idea. Me fui para Girardot y estando en Girardot se da la situación que llegó un camerunés. Y bueno, yo también cuando llegué a Girardot, les cuento, yo no llegué a vivir a apartamentos, yo no llegué a vivir a casa, no, llegué a vivir prácticamente en una pensión, porque ahí era donde estaban todos los jugadores y bueno, pues tampoco era de llegar a exigir. Llegué, me ubicaron, cuando llegó el camerunés y pues uno siempre con la idea de saber, bueno, este man qué habla español, cómo se comunica, una cosa u otra. Al final, para ustedes, hacerles un poco más corto el cuento, empecé a tener muy buena amistad con él y llegó el fin de semestre y me dice Ernest Chupé, se llama él, me dice Ernest, dentro de su español que aprendió a hablar, me dice, manito, yo querer ir contigo. Me dice así. Entonces, cuando me dice yo querer ir contigo, pues a mí me dio una cosa en el corazón y yo llamé a mi mamá, porque mi mamá vivíamos ahí en el Quiroga, yo, mami, ve, hay un compañero acá, así, así, dígame, ¿usted qué hago? Me dice, hijo, ¿y él acá con quién vive? Yo le digo, no, mami, él acá llegó, es su empresario, está jugando con nosotros, ha tenido algunas dificultades, y me dice, no, pues tráigalo, y me voy con el morocho para Bogotá. Entonces, claro, allá, precisamente donde nosotros llegamos a Bogotá, hay una colonia zuliana, donde están muchos de Zulia, zapateros, y como que se regó el cuento, no, que Omar viene con un camerunés. Bueno, eso fue, mejor dicho, la sensación. Lo enseñamos a tomar agua panela con pan, con quesito. Ernest, encantado. Y hasta el día de hoy, él ahora está en Montreal, en Canadá. Hablo con él. Él, pues, bueno, lo invité una vez al Zulia. Fue al Zulia con nosotros y él decía que él era hijo de mi papá y de mi mamá y que al nacer le había dado mucho sol y se había vuelto negrito, pero que él era igual que nosotros. Bueno, es un personaje, un personaje y alguien que quiero mucho, hablo con él constantemente, mi hermano también, y sí, es una historia bonita. Bueno, pero qué buena historia, muchas gracias por compartir. Adelante, Rosita. Perfecto, muchas gracias, Omar, por contarnos un poquito de su vida. La siguiente pregunta es, en el año 2011 comienzas a tener tus mejores campañas con Millonarios. ¿Cuál fue el clic para que explotara durante esta campaña? Bueno, yo creo que vivía un momento donde ya dejaba uno de ser quizás una promesa y convertirse ya en un jugador consolidado. En ese instante, con el profe Richard, pues su estilo de entrenamiento y de juego me llevó a mí a llenarme de mucha confianza. Aparte, digamos que él siempre fue un tipo muy honesto. Conmigo tenía, por llamarlo de alguna manera, como una enseñanza aparte y siempre me recalcaba pues que yo podía llegar, digámoslo así, tan lejos como yo quisiera o que de igual manera podía quedarme simplemente como deseando ser un gran jugador. Entonces esas palabras y también lo que te decía, la manera de él trabajar, de jugar, eso para mí me hacía sentir muy, muy cómodo. Entonces de esa forma yo también fui sumando partidos, fui también mi mente llevándola a entender pues que sí, que ya tenía que dejar como quizás ese esquema mental de que no, era un jugador promesa y tenía que convertirme ya en un jugador, no en el más importante, porque para mí nunca esa ha sido la prioridad, sino en un jugador que de verdad le aportara al equipo y que fuera determinante cuando el equipo lo necesitara, ya sea que estuviera de titular o en los partidos que tuviera que ingresar. Perfecto, ibas tomando más confianza en el momento que te daban más tiempo y como tú llegaste tiempos atrás, pues ya tenías más confianza, fuiste tomando la confianza y explotaste, demostraste todo lo que tenías dentro. Sí, Rosa. Muchas gracias, Omar. Con gusto. Eso sí, que tú hablaste ahora, esa palabra confianza es fundamental. Yo creo que uno con confianza puede hacer las cosas a un nivel mucho mayor y exigirse mucho más, sin, digámoslo así, sin tener temor de lo que pueda pasar. Al contrario, creo que va uno mejorando cada vez más.
Perfecto, don Luis. Sí, señor. Perfecto. Bueno, usted llega al fútbol mexicano, al Querétaro, en el año 2013 y le ponen la camiseta número 10, que esa es una camiseta muy importante en cualquier equipo. Pero eso no es suficiente. Esa camiseta en ese mismo equipo después la toma Ronaldinho, nada más ni nada menos. ¿Usted qué sintió de esa experiencia? Eso es una cosa que no le pasa sino a muy pocos futbolistas. Muchas gracias, don Lucho, por estos halagos. Pues yo antes de irme le dejé una notica, Ronaldinho, hazme quedar bien con esta camiseta, y efectivamente así fue. Don Lucho, sí, el hecho de irme a México fue también un momento pues especial, porque claramente lo que uno anhela y desea, y más en un país con un fútbol tan significativo, ¿no? Como el fútbol mexicano. Pero curiosamente nosotros fuimos de quedar campeones a una situación de pelear el descenso allá en ese equipo, ¿no? Independientemente de toda esa situación, pues para mí fue una experiencia también agradable. Yo creo que siempre uno en la vida está siendo formado, y para mí fue eso, ¿no? El seguir construyendo en mí, pues, madurez para entender también en qué nivel está uno a esos retos. El fútbol internacional es algo muy distinto, es algo de mucha preparación, de mucha mentalidad fuerte, y en ese tiempo que estuve allá en México, pues me ayudó mucho para eso. Cuando ya veo yo que va Ronaldinho, bueno, me hubiera gustado mucho más haber coincidido con él, así me hubiera tocado darle el 10 a él y yo coger otro número. Claro que sí. Listo. Rosita. Rosita, Rosita, activa el micrófono, porfa, porque había un ruidito ahí por el ventilador y pues se apagó, creo. Listo. Ya, perfecto, ya. Omar, en tu tiempo en Bolivia, ¿qué tal fue la plaza? ¿Cómo nos la puede describir? Y para un jugador de tus características, ¿qué tal es la plaza? Bueno, el equipo como tal al que yo fui es un equipo prácticamente nuevo, un equipo dentro de su estructura muy organizado, cumplido. Una de mis motivaciones para ir allá pues fue por parte también del entrenador Roberto Mosquera, un peruano al cual pues yo había visto en algunas participaciones de Copa Libertadores, y cuando él habló conmigo acerca del proyecto que había y de la Copa Sudamericana que íbamos a jugar, pues esas situaciones te seducen. No tenía ni idea ni de Bolivia, ni mucho así del fútbol boliviano, algunos equipos referentes. Cuando yo llego a Bolivia, realmente la ciudad en la que estuve con mi familia, Santa Cruz de la Sierra, hermosa, una ciudad hermosa, un clima agradable, calor. Pues uno tiene, digamos así, como una idea de que Bolivia todo es frío, no es tan bonito, pero no, realmente fue algo totalmente distinto a lo que de pronto uno tenía como percepción. El equipo, un muy buen equipo, como les explicaba anteriormente, un equipo con grandes condiciones tanto para los jugadores como en el tema laboral, y también un grupo que ya venía de un año atrás. Pienso yo que casi todo un proceso se ha mantenido 14, 15 jugadores, entonces era tal vez un poco más fácil llegar uno a adaptarse y acoplarse. El fútbol boliviano no es fácil. ¿En qué aspecto? Si bien pues su nivel de pronto no es muy resaltado, dentro de la geografía boliviana hay lugares de mucha altura. Santa Cruz, como les explicaba, es una ciudad que está 300, 400 metros sobre el nivel del mar, y teníamos que ir cada 15 días a jugar a Oruro, que es a 4.000 metros, a La Paz, que es a 3.600, a Potosí, que es a 4.000 metros. Entonces, personalmente, pues en principio fue difícil porque por más preparación que uno tenga física, esas cosas te exigen, los campos no son muy buenos, y también hay buenos equipos, hay buenos jugadores, pero para mí fue importante
fue también, digamos, otro reto más en esa situación, en ese aspecto. Y el fútbol boliviano, pues, pienso yo que necesita un cambio, por lo menos, de mentalidad y también un cambio en su manera de ser dirigido, de ser manejado. Todavía se viven cosas, afortunadamente no me tocó, cosas para los jugadores con condiciones muy precarias, muy difíciles, hablándolo a nivel profesional, que es algo pues curioso. También allá tuve la dicha de estar con el profe Pacho Maturana. El profe estuvo con nosotros también al finalizar ya el año. Creo que el fútbol me ha premiado a mí con conocer este tipo de entrenadores, pero más allá de eso, un ser humano extraordinario, una persona que el simple hecho de uno verla y de escucharla te deja muchas enseñanzas, te cambia quizás muchas perspectivas que uno tiene de la vida y claramente del fútbol, ¿no? Pero Omar, qué pena Rosita, usted es un jugador de esos jugadores que pega el balón al pie. Usted jugaba usted no era de tanto tramo largo, sino de tener mucho manejo con el balón siempre al pie. Cuando usted juega en un clima, en un ambiente, en un escenario como Bolivia, donde el balón se siente tan liviano y pica tanto, ¿fue difícil esa adaptación? Sí, en principio fue un poco, digámoslo, de eso, de acoplarme, de adaptarme, porque lo que les decía, a veces los terrenos muy duros, entonces el balón no tiene como esa misma rapidez a la hora de uno entregar el pase. También hubo partidos en los que jugamos tipo 3 de la tarde y está Santa Cruz en una temperatura de 36, 38 grados y pues eso te desgasta, ¿no? Entonces sí, cambia un poco, varía un poco como esa situación y quizás lo que hablabas, que Sí, mis que se relaciona. Bueno, Omar, entonces nos estabas contando que igual el tema de las canchas, sumado al clima, sumado a la altura, ¿cuánto tiempo usted sintió que realmente se demoró en adaptarse? ¿Es verdad el mito de Bolivia, que es tan difícil irse a jugar allá? Hay jugadores que le temen a Bolivia. Sí, no, bueno, yo lo que te explicaba, lo que les explicaba, Santa Cruz, pues por fortuna no tiene altura, ¿no? Pero ir a ciudades como La Paz, Oruro y demás, sí es complejo. O sea, no es un mito que la altura no te afecte o que uno mentalmente vaya derrotado. Pues sabemos todo que es un juego, que es fútbol y claramente pues también la diferencia la hace el talento, ¿no? Pero en condiciones del clima, climatológicas y demás, sí, esas cosas afectan. Tiene uno que ir, pienso yo, más con un tema táctico bien definido para poder contrarrestar pues lo que ellos aprovechan, que es el desgaste, la falta de aire. Yo tuve compañeros que antes de jugar su saturación era muy baja y pues no podían arrancar el partido, o había otros en los que simplemente al llegar les dolía la cabeza, mareo, y sabiendo que ellos ya llevaban un tiempo pues jugando allá, ¿no? Yo nunca tuve esos episodios, realmente no puedo decir, pero sí lo que uno siente dentro de la cancha, por lo menos los primeros 15 minutos, es algo terrible, es difícil, como Claro. dijo un amigo, no, el ahogo uno lo siente los primeros 92 minutos, decía. Entonces, no, yo en esa situación, es más, me acuerdo el primer partido que fui a jugar de altura fue en Oruro, y el profe Roberto siempre en el calentamiento me decía, ¿cómo te sientes, Colombia? ¿Cómo estás? ¿Cómo ves el tema? Yo, profe, no, estoy tranquilo. Algo que sí es muy recomendable y es que uno tiene que hacer un calentamiento donde se ahogue. Eso sí te ayuda un poco, como no sé, como a cambiar el aire, porque si uno hace el calentamiento sin exigirse, cuando empieza el partido te va a dar mucho más Mucho más duro, el tema del claro. ahogo, ¿no? Listo, don Luis. Javier, quisiera hacerle otra pregunta así como en rapidez, Claro, de rápidos. que me mata la curiosidad. No, no, no. Omar, ahora que estás aquí en Bogotá, ¿aún eres parte del equipo de Bolivia, en donde estabas? No, ya No. terminé mi vínculo contractual con ellos en diciembre. Ya no pertenezco, pues no O tengo sea ningún... que ahora no tienes equipo, estás libre. Sí, bueno, en esa situación yo llegué en enero
bueno, llegué el 30 de diciembre exactamente. En enero, con algunos chances, algunas posibilidades que la persona que me representa pues había manejado y demás. Al final, nada concreto. Y entre esas cosas, pues el presidente de la Equidad, hablé con él, al doctor Carlos Mario Zuluaga, le comenté mi situación. Ya pues él fue claro conmigo y me dijo, Omar, si yo hubiera sabido antes, hubiéramos mirado otra opción, pero puede venir a entrenar y a prepararse con nosotros. Y entre esas cosas, bueno, también tuve la dicha, les cuento, de compartir con el profe Alexis García, alguien pues que cuando yo estaba jugando y él estaba en su primera etapa en Equidad, sabemos que Equidad a veces era complicadísimo jugar con ellos por su estilo de juego y demás. Bueno, recordamos muchas cosas con el profe Alexis y estuve entrenando con ellos hasta antes de la cuarentena. Entonces, actualmente, pues obviamente estoy a la espera, a la expectativa de saber qué puede pasar y bueno, mirando posibilidades, preparándome acá en mi casa a doble jornada, en las mañanas con mis hijas y en las tardes pues ya entreno yo solo. Muchas Pues gracias, muy imagínese, interesante. imagínese, Sobre ese Omar tema, está sin equipo. Por Dios, Prácticamente, sí, montemos un señor. equipo y lo yo, ponemos a jugar, hagamos algo con él, don Luis, por Dios santo. claro, Sí, Dios Sí. mío, Omar, está pero le libre. doy una noticia que leí esta mañana que puede ser favorable para una persona que está en su situación. Y es que a raíz de la pandemia, la FIFA autorizó la reapertura de los libros de pases y no importa que ahorita haya cambios de equipos que inclusive un jugador podría jugar hasta en 2 o 3 equipos en el mismo torneo, por lo que hubo vencimientos de contratos y renovaciones. Entonces, cuando salgamos de la pandemia, va a haber libro de pases abiertos y puede haber equipos que lo puedan vincular y no tengan que quedarse con la nómina que traían en el torneo anterior. Eso investíguelo porque yo lo leí muy rápido, pero puede darle una oportunidad porque hay la nueva oportunidad de considerar nuevas contrataciones. Bueno, Lucho, muchas gracias por la información. Claro que sí, lo voy a tener muy, muy en cuenta, lo voy a analizar y pues esperemos. Yo, la verdad, este tiempo me ha servido mucho, les comento, como para retomar prioridades, ¿no? No es fácil, tampoco puedo decir que era lo que quería, de estar esperando qué iba a suceder, pero sí ha sido un tiempo de mucho aprendizaje y esto me ha llevado también a entender, pues primero, yo lo veo así, entiendo que Dios siempre todas las cosas las tiene organizadas para nosotros de una manera tal que aunque nosotros no entendamos, Él se encarga de darnos lo mejor. Y Es también cierto. pues he entendido que la preparación es algo que uno nunca tiene que negociar, no porque antes no lo hiciera, pero he venido entrenando y se lo cuento a ustedes sin de pronto querer tener autocomiseración ni mucho menos, pero desde el día uno, bueno, antes de lo de la cuarentena, cuando nos dijeron cuarentena, desde el día uno hasta el día de hoy, me he entrenado soñando y deseando que nuevamente llegue ese día en que pueda pisar una cancha y que pueda disfrutar y pues obviamente que pueda también trascender en este tiempo que me queda de fútbol. Entonces son cosas que uno digámoslo así, las tiene que enfrentar, las tiene que vivir y al final pues te fortalece. Entonces, don Lucho, seguro que vamos a tener una buena posibilidad de ganar a un gran equipo. Bueno, pues entonces oiga la próxima pregunta, a ver usted qué opina. Cuando usted regresa a Millonarios, regresa porque lo pide específicamente el entrenador de esa época, que era el profesor Lillo. Y usted decide volver a Millonarios por el llamado de Lillo y dice que aún teniendo ofertas de otros países como Argentina, Estados Unidos y hasta de Brasil, usted decide, no, me voy para Millonarios y Lillo fue el que lo pidió. Entonces, antes de que me conteste por qué decidió, le recuerdo que Lillo acaba de ingresar al Manchester City a trabajar con Guardiola. Si lo pidió en Millonarios, ¿qué tal que le abra una puerta por allá? Bueno, Lucho, fue un momento también para mí, pues digámoslo así, de tensión, porque sí, efectivamente, cuando ya termino yo mi año en México, yo seguía pues con el tema de mi contrato con Millonarios
y surgieron posibilidades. Para mí personalmente Argentina y Brasil era lo que más me llamaba la atención. Los Estados Unidos pues era también algo interesante, pero pues mi sueño, digámoslo así, hoy en día aún lo es poder ir a jugar a Brasil. Yo cuando estoy a la espera también de saber qué puede pasar en Millonarios, sea el tema del profe Juan Manuel Lillo. Yo antes de tomar la decisión de volver a Millos, pues honestamente y sin decir, no, bueno, Omar, ¿qué hizo? ¿Desaprovechó esa oportunidad o algo? No, pero yo quería regresar a Millonarios, era mi prioridad, esa es la verdad. Yo lo había hablado con mi esposa, deportivamente también, pues yo decía, es algo que quiero, es algo que anhelo y yo quiero estar en un lugar donde lo vaya a disfrutar. Hablé con el presidente en ese momento y él me dijo pues que igual había que esperar la opción o la posibilidad real de lo que iba a suceder y más o menos después del 24 de diciembre me dijeron que ya la decisión era de que tenía que regresar, que me presentara el 3 de enero a la pretemporada. Y para mí fue una noticia agradable, por más que después de eso vinieran ya posibilidades de equipos importantes de Brasil. Bueno, yo ya me había comprometido y pues también contractualmente estaba vinculado a Millos. Entonces, don Lucho, ha sido una de las mejores experiencias también para mí de conocer a Juanma. Ha sido un tiempo donde yo creo que en Millonarios viví quizás un semestre o casi un año donde me sentía en plenitud en todo aspecto, ¿no? Mentalmente estaba contento, estaba feliz y esas cosas pues anhela uno que siempre le sucedan. Yo les cuento también con Juanma, desde que terminamos o desde que él salió ahí en Millonarios, he tenido el chance de hablar con él. No hablo todos los días, pero sí tengo conversaciones en las que cuando yo le escribo, él me responde, me pregunta por mi familia, por mis hijas, me pregunta dónde estoy. Cuando él vino acá a Atlético Nacional, nosotros tuvimos un partido, yo estaba en Patriotas en ese momento, y nos tuvimos que enfrentar en cuartos de la Copa Águila. Y ese día, bueno, primero me acuerdo que cuando fui a saludarlo, él es un tipo muy, de mucho afecto, te Él es demuestra muy mucho. efusivo, sí, él es muy efusivo. Sí, cuando fui a saludarlo me abrazaba, me besaba, hasta el mismo profe corredor de Patriotas me dijo, pero yo no sabía que ese señor lo apreciaba tanto a usted. Y le dije, no, pues yo tampoco sabía. Y bueno, y en fin, para nosotros en Patriotas ese fue el mejor partido que jugamos y los eliminamos a ellos de Sí, la claro. Copa Águila. Y luego cuando terminó el partido me hizo ir al camerino. Omar, ven, me escribió su asistente técnico, fui, bueno, no, lo que ese señor te hace vivir y te hace sentir del fútbol también es especial. Entonces, ahora que se fue al Manchester City, le escribí, me respondió, claramente me dijo que estaba muy contento, que estaba muy feliz. Bueno, simplemente le deseé lo mejor, me preguntó cómo estaba, le comentó un poco de mi situación. Y es alguien que uno pues tiene el privilegio de hablar de él y de fútbol. Claramente es un sabio, es una persona que te comparte cosas que quizás uno no las ve y él tiene la capacidad de verlas de una manera distinta, ¿no? Pero Omar, una pregunta. ¿Usted? Espero la llamada de Fernando. Sí. Don Lucho, no te escuché muy bien. Te digo que si la relación es así de cercana, que no le extrañe una llamadita desde Londres. Ojalá, don Lucho. Arrancamos de una vez. Pero Omar, Muy cierto, muy cierto. yo le hago una pregunta y es que, mire, yo pienso que Millonarios hay cada vez menos jugadores que son emblemáticos, por no decir ídolos, porque la palabra ídolo es una palabra, pero sí emblemáticos. Yo le cuento una incidencia de esta entrevista y es que Rosangélica es la primera persona que nosotros le hemos prometido una entrevista a ella y nosotros los pusimos a escoger a Rosangélica entre 3 jugadores. No estoy mintiendo, ¿sí? Y escogió a Omar Vázquez entre los 3 jugadores. Y jugadores que créanme que eran de peso. Yo digo una cosa, yo digo que si personas como Rosangélica o como yo lo tenemos tan presente a Omar Vázquez,
¿qué es lo que pasa con el fútbol en Colombia? Que ante tantas situaciones y ante todo este tipo de coyuntura, usted está libre. ¿Qué es lo que está pasando en el mercado? Porque Millonarios nos está sorprendiendo con unas cosas. Esta semana fue caótica en cuestión de jugadores, pero usted oye a Omar Vázquez y usted se acuerda de la estrella 14, usted se acuerda de la final de la Copa Colombia, se acuerda del gran nivel de ese equipo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el mercado que un jugador como usted está libre? Pues mira, Javier, son cosas que yo también cuando en enero empecé a ver que el tema se dilataba y se alargaba un poco, empecé a preguntarme, no porque uno, digamos, piense que es lo que les decía, son cosas que no les pueden suceder, ¿no? Al contrario, pues yo me valoro como jugador en mi calidad, en lo que puedo aportar y demás, pero sí ha habido, a mi parecer, y en lo que he podido, digamos, concluir en esta situación, claramente el fútbol cada vez se vuelve un tema de negocio y a veces no tanto de ver calidad o de ver lo que realmente se necesita, y eso lo puede uno percibir cuando muchas veces le preguntan a los entrenadores si va a venir tal jugador y ellos dicen, no, tengo que esperar el club que me dice o tengo que esperar qué presupuesto tiene el club. Entonces, sobre todo en esta situación en nuestro país, pienso que esas cosas se viven demasiado, ¿no? Ahora también te puedo ser muy honesto que hubo un equipo en especial que me ofreció la oportunidad de ir y, y para hacerte muy claro, lo que te lo ofrecen como para que, digámoslo, uno o diga que no o para que tú te quites valor a lo que has podido conseguir en tu carrera. Entonces, esas situaciones pues también son incómodas porque, Javier, en el momento que uno acceda a eso, pues prácticamente va uno a perder credibilidad en su trabajo, va uno a estar, digámoslo así, poco valorado, y no porque el dinero sea el que te condicione a eso, pero uno ve las formas y las maneras en que lo hacen y que te lo hacen saber. Entonces, eso es lo que me ha sucedido a mí. También otra situación que me expresaban algunos gerentes de los equipos que hablé, y es que, a ver, en mi posición, hoy en día te ponen mucho pretexto porque piensan que quizás un jugador que le gusta tener la pelota, que es de buen pie y demás, no puede quizás cumplir otras funciones o jugar en otra posición. Y yo personalmente no estoy limitándome a eso. Y lo demás, bueno, lo que te decía, ¿no? A veces el argumento que también tienen, y algo que curiosamente pasó y no lo conocía, me lo dijo un presidente de un equipo, no, mijo, ya el cupo de los jugadores profesionales está limitado. No sabía que acá había que inscribir, creo que 5 jugadores sub-23 y los otros 20 tenían que ser o son jugadores profesionales. En conclusión, hay 25 cupos, de los cuales 20 o 22 son de jugadores profesionales mayores de 23 años y los otros tienen que ser en ese rango de edad. Entonces, quizás son situaciones, son cosas, no me pasa solamente a mí, también, por lo menos, ustedes lo tendrán presente también, Ganiza Ortiz ha vivido esa misma situación, curiosamente, un jugador que no fue solo campeón en Millonarios, lo fue también en el Medellín, un jugador con una calidad enorme, con una experiencia enorme. Entonces, son aspectos que uno a veces no se pregunta, pero a veces la tendencia está más que todo que no quieren, digámoslo así, tampoco a veces, por llamarlo de alguna forma, conformar un equipo para pelear algo importante, sino algo que les beneficie económicamente a los clubes y simplemente se deshacen de eso. Lo que tú hablabas ahora de Millonarios, pues yo sigo a Millos, veo lo que sucede en Millos a través de redes sociales, con algunos amigos cercanos que tengo, y parece a veces, no sé cómo decirlo, ilógico o irreal, o no entiende uno por qué siguen pasando estas situaciones con el presente que hoy día tiene nuestro club. Digo nuestro porque, bueno, siento Sí, que Millonario es parte de mi vida, ¿no? claro, claro, Omar, muchísimas gracias, don Luis. Creo que sigue Sigue Rosita. Rosita, sí. Sí, perfecto. Yo quería decirle a Javier, lo cual le dijo a Omar que él me dio 3 jugadores para escoger, los cuales fueron Johnny Ramírez,
fue el Gato Pérez y Omar Vázquez. Ajá, Te tal escogí cual. a ti porque Yo no quería te llegar escogí hasta a allá. Pero yo le voy a decir, No. le ofrecimos otro que tampoco le sonó, Tampoco prefirió a Omar quiso. Vázquez, y es otro que es un No. histórico, que es nada más, nada menos que Miguel Ángel Converti, para que vea dónde lo tiene Oh. Rosita usted. Sí, dice, y Rosita dijo, no, yo me quedo con Omar Vázquez. Ah, bueno. 1000 veces lo escogí porque sobre la siguiente pregunta que te quiero hacer, la siguiente pregunta que vas a escuchar es mi curiosidad. La pregunta que te hago es, el día de la estrella 14, ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza cuando fallaste al penal? Ay, Esa es mi curiosidad. yo no le cuento lo que pasó con la mía. Yo tengo la espinita guardada. Don Lucho, yo sí decía, claro, Rosita me estaba dando el dulce y ahorita yo ya voy Claro. Perfecto, exacto. Rosa, muchas gracias de verdad a ti por esa escogencia. Imagínate estar al lado de Johnny, del Gato, de Converti. Bueno, Ajá. muchas gracias. Para mí también es un privilegio estar aquí con ustedes. No, mucho susto porque pues tampoco pensé que esa situación me fuera a suceder y menos en una final. Estaba muy nervioso. Lo que sentí en el momento fue mucha, ¿cómo decirlo? ¿Cómo expresarlo? Como angustia. Realmente eso fue, ¿sabes qué me ayudó mucho? Y como que me normalizó y me hizo aterrizar otra vez. Cuando yo voy regresando, veo que Pedrito se levanta, Pedro Franco, y viene hacia mí. Y él me dijo, muy convencido, me dice, tranquilo que vamos a ser campeones, no pasa nada. Entonces cuando me dijo así, como cuando uno hace un daño y el papá viene y le dice, bueno, tranquilo que después miramos a ver qué hacemos. Entonces yo como que se me bajó todo, nuevamente me aterricé y ahí ya me tranquilicé un poquito, pero sí, Rosita, fue un momento, digo yo, indeseado, pues por la sensación que te da de haber errado un penal, pero yo creo que también si no me hubiera atrevido a cobrarlo, pues digamos que no hubiera sabido qué podría haber pasado y tú no me estuvieras preguntando acerca de eso tampoco. Pero No, sí, claro, pero Omar, mire una cosita, usted cobra el penalti y, o sea, cuando uno ve algo perdido por uno y luego lo ve ganado, yo creo que es doble la satisfacción suya, o sea, debe haber sido doble la alegría cuando pues Delgado va y lo tapa. Y yo imagino que ahí fue ya al respirar completamente, usted ya volvió a levantar cabeza y volvió a mirar el estadio lleno, porque imagino que cuando lo botó se vio chiquitico. Más de lo que soy. No, pero sí, Javier, lo que tú dices, no, yo me arrodillé, bueno, salimos a abrazarnos y después yo me arrodillaba y yo decía, Dios mío, gracias, Dios mío, gracias. Fue como una doble satisfacción y ya cuando me vi con mi familia que estaba, bueno, mi esposa estaba en casa porque Sofi, mi hija mayor, tenía 8 días de nacida. De hecho, cuando les cuento así rapidito, cuando Sofi nació, yo estaba en el Hotel Tequendama porque el profe Hernán, bueno, encerrados un mes, tenemos Sudamericana, tenemos Estrella 14 porque vamos a ser campeones. Yo estaba en el hotel cuando me llamó mi suegra, Omar, Sofi está por nacer. Yo no supe dónde quedé. Santo, claro. Yo, profe, necesito irme. No, claro, váyase tranquilo, me dijo así. Yo fui, vi a mi hija, la recogí, vi a mi esposa y demás, y en la noche estaba cenando con el equipo. Y yo digo, pues que esas cosas uno las hace quizás inconscientemente, porque para mí, pues el nacimiento de mi hija es algo especial, importante, único, maravilloso, pero tenía en la mente que en 8 días teníamos que estar dando esa vuelta, ¿no? Entonces, cuando ya sucede todo eso y la celebración y me reúno con mi familia, mi mamá me acuerdo que me abrazó, lloraba, me decía, lo felicito. Mi papá, pues sí, a su manera, me dijo, ¿qué fue lo que, así como hablamos nosotros los norte santandereanos, me dijo, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Cómo va a cobrar eso así? Yo le dije, bueno, pa, no, ya pasó, ya somos campeones. Me dijo, bueno, ya para la próxima sabe cómo tiene que hacerlo. Pero sí fue una emoción después de haber quedado campeones. Claro, don Luis. Sí, señor. Bueno, otra pregunta, Omar. Le voy a hacer una pregunta un poquito personal. ¿Su papá es muy aficionado al fútbol?
Sí, don Lucho, demasiado, demasiado. Nunca fue un hombre que... Y por casualidad su papá es muy admirador de Pelé. Sí, Ah, ya sé por dónde va. Ya sé por dónde va el tema. Sí, mi papá nunca fue un jugador profesional, pero recuerdo haberlo visto en torneos aficionados muy importantes. Empezó jugando de volante de creación y terminó de lateral izquierdo con proyección, como dice él. Yo no sé hacia dónde, pero decía que tenía la proyección. Este, y don Lucho, sí, yo también, curiosamente, cuando ya empecé a entender, pues quizás lo de mi nombre, él me dijo Claro, pues que era un admirador más de Pelé que de Maradona. Siempre me dijo claro. así, ¿no? No sé por qué. Y bueno, me nombraba otros jugadores de esa época de Brasil como Jairzinho, Rivelino, Tostao, Falcao, mejor dicho. Pero por eso le Entonces, digo, esto es bueno, bueno. Mira, a Falcao le pusieron Falcao y vea dónde está. sí, sí, don Lucho, tiene razón. Lo que pasa es que yo le dije, bueno, lo que pasa, tenía que haberlo rimado un poquito mejor, ¿no? Pero entonces me dijo, no, eso fue lo que nos dejó el notario en ese momento. no, Bueno, no, muy bien. no sé si le voy a robar la pregunta a alguien, se la robo, pues me disculpan, pero me parece que encaja bien. Omar, su papá, la gente que vio jugar a su papá dice que usted jugaba muy parecido a como él juega, inclusive que él era increíblemente hábil, pero que nunca llegó a ser profesional. ¿Qué pasó con su papá? Porque la gente que yo consulté para el tema de su papá habla muy bien de él como jugador. Gracias, Javier. Sí, realmente yo cuando lo vi también su característica era ser un jugador rapidito, un jugador de buena técnica. Eh, ha sido mi mentor, no solamente por lo que yo veía en él, sino porque eh, nosotros vivimos en una casa en el Zulia, teníamos un patio enorme con palos de mango y demás, y me acuerdo que los sábados o los domingos me levantaba y me decía, ¿quiere entrenar conmigo? Yo le decía sí, y empezaba, técnica, técnica. Siempre me hablaba de eso. Y la frase que él utiliza hoy en día todavía es, el fútbol no es solamente con los pies, el fútbol es primero con la cabeza, péguele así. Entonces, esas cosas para mí son muy, muy importantes, fueron construyendo en mí como ese deseo, y pues claramente en esa formación, yo tenía 7, 8 años, a esa edad ya uno va teniendo esos indicios de, ¿no? De buen jugador, de pegarle bien a la pelota. Yo alguna vez hablé con él y pues son tiempos que generacionalmente van cambiando. Él me dijo que de parte de mi abuelo, de mi nono, como le decimos nosotros en los Santander. Santanderes, los Sí. nonos, de mi nono, nunca hubo para él un apoyo, por lo menos, vea, compres estos guayos, vea, tomes para el pasaje y vayas a entrenar a la selección norte a Cúcuta, o vea, mijo, qué bien juega usted, mi papá en el pueblo, preguntan, y antes de que nosotros jugáramos fútbol, mi hermano y yo, él era reconocido porque es un buen jugador de fútbol, todavía le gusta, todavía juega y demás, pero sí, creo que esas cosas en su situación de pronto de adolescente, no tener ese apoyo, no tener quizás también esa ambición, ese sueño, pues no lo llevaron a que jugara a nivel profesional. Claro, pero entonces yo creo que por eso también pasó lo que pasó con Larry, que su hermano, o sea, yo creo que la escuela de ustedes dos fue su papá, porque Larry Correcto, sí. tampoco, uno también he leído obviamente la historia de su hermano, y uno lee que la historia suya y de su hermano son completamente atípicas, y ahora uno entiende por qué. La escuela que ustedes tuvieron fue de su papá. Sí, Javier, tienes toda la razón. El primer maestro que nosotros tuvimos y con mucha disciplina, ¿no? Porque a veces terminábamos, digo yo, agarrados en que me acuerdo una vez me ponía unos círculos en la pared y me ponía el número, lo que a veces ve uno en algunos, digamos, planteles profesionales, y empezaba, pégale al uno, y sin decirte mentiras, hasta que no le diera al uno, no podía pasar al dos. Para mí eso era a veces hasta frustrante. Y lo mismo después empezó con Larry. Larry cuando pequeño no tenía tanta técnica y mi papá se enojaba mucho porque le decía, dele con el borde interno y Larry le daba con la canilla, dele con el empeine y Larry le daba con la rodilla. Entonces, nuestro maestro sí fue él, porque literal lo fue, nos explicaba, el balón hay que acomodarlo así, a la pelota para que coge el efecto hay que darle por este lado, el borde interno siempre en la superficie, y no sé cómo lo hacía porque
pues nunca estudió, digamos, un tema de fútbol, pero pues nada más valioso que la experiencia y que la vivencia que uno tiene, ¿no? Entonces, Rosita, ahí está la respuesta a su pregunta. Cuando Omar iba a cobrar el penalti de la estrella 14, no se imaginó el 1, porque donde él se imagine el O 1, sea, allá la mete. Ahí o está el sea, tema. tú dijiste, yo la meto allá. No voy a Exacto. cambiar de pensamiento. Sí, muy bien. Omar, muchísimas gracias. Don Luis. No, siga, No, Rosita. Rosita. Sí. Bueno, Omar, la siguiente pregunta que te quiero hacer no es una pregunta, es como una opinión que tú das de tus compañeros en tu tiempo. Defíname con una palabra los siguientes jugadores y el gran entrenador que pasaron y dejaron historia en Millonarios. Luis Delgado, Héroe, Mayer Candelo, Juan maestro, Manuel Lillo, maestro, Larry sabio. Vázquez y Larry. Hernán Torres. Larry Vázquez, una palabra para su hermano. Para mi hermano, admiración, Y Y Hernán para Torres. el gran Hernán Torres. carácter. Oiga, Omar, pero entonces, ¿por qué hablan tan mal de Lillo? O sea, ¿por qué hay tanta división con el tema Lillo? Pues Javier, yo creo que ese tema lo ha vivido él es acá en Colombia. Dentro de lo que yo he conversado con él, nunca ha sido un entrenador que a donde haya llegado haya tenido tanta resistencia como la tuvo acá. No sé si ustedes lo sabían o no, pero cuando él llegó a Millonarios de entrada ya lo querían sacar. Entiendo pues muchas situaciones o argumentos que se utilizaron y demás, pero nosotros con él pudimos llegar a una semifinal en el primer semestre que él nos estaba dirigiendo. Lo que pasa es que también se le ha hecho una muy mala prensa. De hecho, cuando va a Nacional sucede algo similar. Yo no creo que Osorio o los que lo recomendaron lo hayan hecho sin saber de su capacidad y de su conocimiento, y menos en dos equipos tan grandes como lo son Millos y Nacional, ¿no? Claro, sí, es que... Eso para mí ha pasado acá. Los que hemos estado con él día a día, los que hemos tenido el placer de conversar con él, de aprender con él, Javier, Lucho y Rosita, es un placer, es un tipo que te enseña el juego como tal, es un tipo que te abre la mente a otras cosas, que tácticamente también te ayuda a entender que no es delimitarse a jugar de una manera u otra, es prepararse según lo que el rival te proponga. Entonces, en ese sentido, yo personalmente me siento muy agradecido. Esto también es de comprenderlo y de entenderlo, y hay jugadores que quizás no tenemos, bueno, digo no tenemos, como para no excluir capacidad de analizar y de recibir lo que él quería enseñarnos. Al final nosotros somos los que ejecutamos dentro de la cancha lo que un entrenador te quiere plasmar y demás. Pero bueno, yo creo que la vida también y el fútbol te van ubicando y te van dando lo que le das en eso al respecto, ¿no? Él ha sido un tipo muy dedicado, un tipo que su mayor deseo fue jugar fútbol, y creo que por eso también era muy insistente en que valoráramos y apreciáramos lo que teníamos, porque a los 20 y algo de años él tuvo que dejar de jugar y nunca tuvo ese privilegio. Claro que sí. Entonces, bueno, esas cosas pues son importantes, ¿no? Listo. Listo, Rosita. Sí, No, una ya, pregunta dale. medio corta. Listo, dale. Listo. Omar, yo quiero saber cómo en el momento que a Lewis Ochoa le corresponde su turno del penal. ¿Qué crees que sintió Lewis Ochoa cuando no quiso salir a patear el penal y señalaron más bien a Lucho Delgado? Bueno, si lo vemos desde lo normal, pues no, yo creo que Lewis estaba muy asustado, la verdad. Ahí es donde Mucho. mucha gente cuando me pregunta acerca de lo del penalti,
yo les digo eso, yo les digo, eso es un momento donde uno mentalmente tiene que estar muy tranquilo, muy manejado, no por los nervios, sino por la convicción que uno tenga, Rosita. Pero si lo vemos también como algo especial, como algo que Dios tenía destinado, sin ser religioso y demás, yo creo que Lucho, por su situación, por lo que había vivido, por lo que todos conocíamos, era un premio que estaba preparado, pues obviamente para todos, pero donde él quizás iba a ser pues como el héroe, como lo fue esa noche. Entonces, una cosa por otra, ¿no? Creo que primero, pues la sensación del ego, y yo también le pregunto y me decía lo mismo, me decía, no, enano, es que yo voy a ir a botar un penalti ahí, no, yo eso mejor no. Entonces yo le decía, bueno, ¿y por qué a mí sí me tocó? Y se reía. Pero luego nos ponemos a ver y vemos que Luchito, pues, estaba inspirado, era su noche, era su momento especial. Claro, sí. Exacto, las cosas pasan por algo y en su momento Lucho Delgado estaba pasando en una dura situación. Le cayó como ángel del cielo. Así es. Exactamente. Esa gran noche, inolvidable. Así. Don Luis, Don Lucho, si quiere continúe. Perfecto. Yo tengo una pregunta que es como una curiosidad más bien. Hubo un momento en su carrera en que se daba por hecho, y hasta se decía que ya era oficial que usted iba a jugar con el Tolima, pero usted nunca llegó. ¿Por qué no llegó al Tolima? Bueno, Lucho, eso fue cuando yo ya terminaba mi etapa en Millonarios, ya pues no iba a continuar allí. Y dentro de esas noticias que a veces corren y demás, por medio de una persona se me acercó y me dijo, Omar, ¿le interesaría jugar en el Tolima? Yo le dije, sí, me parece un buen equipo, importante, pero no lo vi como algo muy serio. A los 2 días, 3 días, me llama la misma persona y me dice, Omar, el senador quiere reunirse con usted en su oficina, en la calle, en la séptima, bueno, con 60 y algo. Sí. Cuando me dijo así, yo quedé como sorprendido. Y yo dije, ¿de verdad? Me dice, sí, que lo espera a las 4 de la tarde. Y bueno, efectivamente me fui para allá y ya yo vi el tema como con más luces. Él me preguntó, estuvimos hablando de fútbol y demás, y ya me dijo concretamente, venga, mijo, yo quiero que usted esté en mi equipo, venga para acá, acompáñenos, hagamos algo bien interesante para usted, para mí. Todo iba muy bien, todo iba excelente, me dijo, yo lo llamo para confirmarle y para que ya finiquitemos todo. Eso fue en diciembre. Luego me llamó con el profe Gamero, con el cual hablé, ha sido las pocas veces que he hablado con él. Y pues sí, me expresó, me dijo, sí, mijo, acá estamos muy contentos con su llegada, una cosa u otra. Hablé con el senador y terminé de organizar con él. Y pues, digamos lo que ya prácticamente el senador me dio un sí, pero yo de mi parte le dije, senador, yo valoro mucho su palabra y su intención, pero para mí es más valedero cuando uno también tiene algo seguro, algo firmado. Me dice, tranquilo, que conmigo no hay problema, que conmigo esas situaciones no suceden. Y yo ya sabía que había habido algunas situaciones con él de ese tipo. Al final, don Lucho había organizado con él unas cuestiones económicas, de unos bonos y demás, así lo normal que uno cuadra en el fútbol, y luego me llamó y digamos que me echó todo para atrás, que él no podía asumir eso, que lo que él me había ofrecido en el momento había sido algo que para él era desfasado en sus palabras y demás. Y pues prácticamente, bueno, y antes de eso, él me dijo a mí, yo voy a ser oficial para que no se comprometa con más nadie y quedemos acá nosotros ya prácticamente con el vínculo. Yo le dije, bueno, senador, muchas gracias, don Gabriel. Y pues él, por parte de él, lo hizo así. Ya luego cuando sucedió todo eso, lo que me comentaba Javier, yo sentía que no estaba siendo transparente, que no había sido honesto, y Claro. sentía eso. O sea, yo creo que uno en la vida, no solamente en el fútbol, y ustedes quizás me entenderán o si les ha tocado vivirlo,
don Lucho, pues que de pronto puede ser para nosotros el de la experiencia, lo que uno nunca puede perder es la dignidad. Y la dignidad uno muchas veces la cede con situaciones, vuelvo y repito, no económicas, pero sí las formas en las que la gente quiere quizás pasar por encima del trabajo de uno, de lo que uno es como persona y pues también de lo que uno es como jugador en este caso, ¿no? Eso fue lo que sucedió, don Lucho. Claro, sí, Ok, es que no. el Muy senador es claro y muy especial, ¿no? lamentable, y esas cosas pasan más de lo que debería pasar. Ujú. Sí, Adelante, señor. Rosila. Omar, la última pregunta que te tengo. ¿Cómo ves hoy a Millonarios cuando la hinchada está tan inconforme y no se entienden ni las directivas ni el cuerpo técnico? Bueno, Rosita, digamos desde mi punto de vista y quizás uno siendo ignorante en algunas cosas, deportivamente yo veo que Millonarios quizás ha vuelto a caer como en una falta de proceso y de regularidad en lo que lo venía manteniendo y llevando a conseguir la estrella número 15 cuando nosotros estuvimos. Eso para mí es importante y veo también que en cuanto al tema administrativo, se ven ciertos intereses, se ven ciertas cosas que obviamente el hincha las percibe, que la gente que está dentro del fútbol no es tonta y eso quizás muchas veces se hace evidente. Y al final, ¿quiénes son los perjudicados? Pues los jugadores y los hinchas. Claramente esto es un club, esto es una institución y todos estamos siendo parte de algo que queremos, que es primero lo que anhelamos, que es Millonarios, su prestigio, su grandeza, que eso nunca la va a perder, pero también el hecho de volver a ser relevantes tanto a nivel nacional como a nivel internacional, volver a ser campeones. Pero para eso se necesita primero un proceso. Para mí han traído un entrenador muy capaz, un entrenador que ha demostrado también, digámoslo así, que con poco ha podido realizar mucho, pero hay algo que mucha gente quizás lo desconoce, y es que Millonarios es un equipo especial. Millonarios no es para todo mundo, ni para dirigir, ni para jugar. Millonarios es un equipo que si uno no está bien preparado, bien cimentado, te consume, que si no estás a la altura, no vas a poder trascender. Yo cuando empecé, tuve el privilegio de tener grandes compañeros, campeones de Copa Libertadores, campeones en otros países, y en Millonarios increíblemente no sabíamos qué pasaba y no tenían la misma mística, lo mismo que habían mostrado en otras ocasiones. Entonces el inconformismo está por eso, porque la gente no traga entero, la gente también analiza, la gente también ve, también somos conscientes que nuestros rivales se arman o se preparan de una manera que uno dice, estos equipos quieren pelear un campeonato y pareciera a veces que Millonarios no está a la altura de eso, de lo que se requiere y de lo que se necesita. Entonces, esas circunstancias son lamentables y más con lo que Millonarios ha tenido que vivir y entendiendo o conociendo que quizás la situación del club hoy en día es muchísimo mejor que la que vivíamos, no sé, 10 años atrás, ¿no? Sí, sí, es verdad. Exacto. Sí, es verdad. No, muy franco, ¿no, don Luis? Sí, señor. Bueno, yo también para terminar, y voy a hacerle una pregunta que complementa la de Rosita, porque Rosita le preguntó más sobre cómo ve a Millos hoy. Yo veo que Millos hoy tiene muchas fallas, hay mucha descoordinación, que hay muchas cosas que se están armando, pero que se ven muy confusas hoy. Yo hago la comparación con una afición que yo tengo, que es la cocina. Cuando usted está cocinando, usted coge un ingrediente de un lado, otro del otro, y en la mitad del proceso se ve todo muy desordenado, todo no sé qué, pero cuando se acaba el proceso y usted saca el panecito del horno, como que eso explica el desorden y el caos se vuelve algo consecuente. Entonces yo creo que estamos en la mitad del proceso en que hay cosas moviéndose por muchos lados, pero que puede haber la posibilidad que mirándolo en un mediano plazo, Millonarios empiece a recoger frutos de lo que está preparando hoy. ¿Usted cómo ve el futuro de Millonarios, Tomás? Bueno, Lucho, mire, específicamente
Yo vi los partidos de la Sudamericana, digamos lo que en el ámbito futbolístico, no veo un Millonarios muy fluido en su manera de jugar y eso es algo que de pronto a uno le incomoda porque nosotros no queremos un equipo con un juego, digámoslo así, atropellado, con un juego a lo que salga. Nos gusta el buen fútbol, nos gusta ese Millonarios que en el Campín hace rodar la pelota, que genera juego, que tiene esa virtud de someter a los rivales a través de su idea futbolística. Yo vi el partido que jugaron en La Paz y no fue un buen partido para Millonarios, pero sí rescato algo de lo que hablabas ahorita. A mí por lo menos ese jugador paraguayo, el zurdo, me encantó. Me gustó mucho, me gustó lo que hacía con la pelota. Sin duda alguna, John Duque para mí es un bastión importante en el mediocampo. McAllister puede ser un complemento con el jugador paraguayo. Yo que veo, don Lucho, que en el tema defensivo Millonarios ha tenido un recambio y ha tenido también no tanta claridad. Y un equipo grande necesita desde atrás estar muy bien formado, estar muy bien estructurado. De nada nos sirve tener un Iron del Valle, un Hansel Zapata adelante, con grandes capacidades, con gol y demás, si quizás atrás no somos tan fuertes, no tenemos quizás esa jerarquía que se necesita, don Lucho, y claramente ustedes que entienden de fútbol saben que el equipo se va formando y se va acoplando de esa forma. Claro. No es algo que sea un secreto, pero para mí Millonarios en ese sentido pues sí tiene que tener algo mucho más seguro, algo que le dé al equipo como más solidez, más fortaleza, porque de ahí en adelante, repito, hay jugadores que tienen capacidad, que tienen talento, que quizás han venido también jugando juntos y eso puede ayudar a que el proceso del acople de los que han llegado sea un poco más fácil, ¿no? Ahora con la idea de Fariñez también hay que ver la persona que venga, digamos, no hacer olvidar a Fariñez, sino que pueda cumplir su función tal cual en el arco como lo hizo él, como lo hizo Lucho, como lo hizo Viconis, etcétera, ¿sí me entienden? Entonces, Claro. yo veo que Millonarios sí puede llegar a alcanzar quizás algo mucho mejor. Repito, a mí lo del entrenador me gusta mucho. Sí necesitaría quizás un poco de tiempo más con esta situación. No somos pacientes los hinchas de Millo, sabemos que a veces todo, todo, todo inmediato, pero ajustando quizás esa parte defensiva a mi manera de verlo, y no soy entrenador ni mucho menos, pero bueno, lo que quizás uno tiene en su mente, en su retina, pues me lleva a analizar y a concluir en esto que les estoy diciendo. Claro. Muy bueno, muy buena reflexión y destaco de su reflexión algo que voy a mencionar en el segmento que vamos a grabar de introducción a la entrevista. Y es que tanto usted como otra persona que entrevistamos, que fue el Gato Pérez, nos dice lo mismo. El hincha de Millonarios no tiene paciencia. El hincha de Millonarios quiere ser campeón en los primeros 3 meses y si no, que se vaya todo el mundo y traiga algo mejor. Y en esos nos consideramos todos responsables. No son esos hinchas, somos todos. Sí, sí, Y don usted Lucho. tiene uno de los karmas de los equipos grandes. Sí. Bueno, no sé si hay más comentarios, preguntas. Si Pues no, yo- pues muchas gracias, Omar. Y ojalá en el futuro tengamos oportunidad de volver a conversar con usted. Adelante, Javier. Bueno, yo personalmente le quiero agradecer a Omar. Encuentro una persona, pues, increíblemente madura. Segundo, una persona que conoce no solo conoce el fútbol, sino conoce a Millonarios. Y creo que en su respuesta se ve la coherencia que hay entre el Omar Vázquez que vimos en la cancha, con el Omar Vázquez que uno sabe que es, y con este Omar Vázquez. Y lo último es, Omar, permítame, por último, pedirle el favor queremos hacerle llegar algo. Entonces yo me voy a comunicar con usted, pues, posteriormente a la entrevista. Nosotros tenemos un número y le queremos hacer llegar algunas cosas aprovechando que usted está en Bogotá. Entonces, si me da permiso para eso, pues se lo agradecería mucho. Yo sé que van a ser valiosas para usted en algún momento.
agradecerle la oportunidad y desearle un futuro muy, 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 muy de la mano de Dios y de su familia. Felicitarlo por su hermosa familia. Un saludo especial a su hermano, a sus papás, a su esposa, a sus hijas, y que Dios me lo bendiga, Omar. Muchas gracias. Omar, yo quiero agradecerle por este espacio. Como el dicho, lo bueno no dura, se acaba rápido. Estaba muy entretenido esta entrevista. Entra uno en confianza, se devuelve uno al tiempo, recordando buenos momentos que pasaron y que dejan huella y historia en Millonarios. Yo quiero darle las gracias por permitirme la oportunidad. Es algo que yo siempre he soñado. Yo siempre he soñado con ser una comunicadora social, y estos son los pasos que estoy siguiendo y para mi futuro. Muchas gracias. Recuerde que Bogotá siempre será su casa, especialmente Millonarios. Muchas gracias, de verdad, Omar, es una gran oportunidad para mí. No, bueno, muchas gracias a ustedes. Realmente para mí también, y quizás, bueno, no soy un tipo de pronto como el que está viendo ahorita así emocionado y demás, pero es un tiempo bonito, es un momento donde Dios nos ha llevado a vivir procesos, no son fáciles, y ahorita que te escuchaba, Rosita, del sueño que tienes, lo mejor que uno puede tener en la vida es perseguir los sueños que uno desea. Dios se encargará de lo demás, y como dicen, no, alguien sin sueños es alguien que está muerto en vida. Entonces eso es lo que nos mantiene. También se me vienen a la mente muchas cosas bonitas que viví. Soy un agradecido total de Millonarios, soy hincha de este equipo y lo amo porque Millonarios me cambió a mí mi vida totalmente. Los hinchas me hicieron entender el amor y la grandeza que se puede llegar a tener por un equipo, no solamente cuando empecé a jugar a nivel profesional, sino desde que pude ir por primera vez, me acuerdo, al Campín, a ver jugar a Millos, estuve saltando allí, gritando allí. En fin, son muchas emociones encontradas en este instante. Gracias porque algo que he entendido también, y más que quedar en la historia tan importante del club más grande y más hermoso que tiene nuestro país, es quedar en el corazón de las personas. Me llena de mucha emoción, de mucha felicidad eso. Les agradezco el tiempo que se tomaron conmigo. Soy yo un privilegiado por contar con ustedes. Y bueno, estamos acá, seguro que Dios nos permitirá reencontrarnos, ojalá para ser campeones nuevamente. Y bueno, no sé, puedo decirles que los aprecio, los quiero, los lucho. Muchas gracias por sus palabras. También me gustó mucho la manera como se dio la entrevista, muy, digámoslo así, atípica a lo que de pronto he visto en estos momentos. Lo disfruto muchísimo y pues, cómo no, también con grandes hinchas y hablando del equipo de nuestros amores. Bueno, Omar, muchas gracias y volveremos a estar en contacto. Muy amable. El cielo es azul.